Diego Promencio, que está allí en Bahía Blanca. Diego, como todos los miércoles, qué lindo escucharte. Bueno, un gusto, Sergio, como siempre. Encantado de estar siempre en tu programa, por supuesto. Diego, hoy nos vamos a ir a el sur, de la Argentina y de Chile, ¿no? Sí, más que nada sobre el lado de Chile. Y como vos decís, es lo más al sur que uno puede llegar, por lo menos en lo que es la parte continental de la Patagonia chilena. Que esta es una zona que tiene muchísima historia, y te diría que de la historia patagónica que más me gusta o que más me atrapa, que es la zona fueguina y de Santa Cruz. Vos sabés que soy fanático de esas latitudes. Así es. Yo tuve un par de veces ya por esta zona, y te digo que este año voy a volver porque siempre te quedan lugares para recorrer por ahí. Pero de todas maneras he leído tanto de esa zona que aunque casi no tengo fotos de alguno de esos lugares, igual te voy a hablar un poco. Me estoy refiriendo específicamente a lo que es la región 12 de Chile. Viste que Chile, digamos, no son provincias, no son regiones. Claro. Chile tiene 16 regiones. Esta es la 12, que es la región de Magallanes, digamos. Para que te ubiques en el mapa, o quizás el que no está muy familiarizado con el mapa de Chile, esta región, digamos, arranca más o menos desde lo que sería el Chaltén en Argentina y llegaría hasta la Antártida, por decirlo de alguna forma, o sea, desde el Chaltén para abajo, del lado chileno, ¿no? Yo siempre que fui acá, o sea, es que yo siempre yo siempre hago el viaje, yo te lo conté una vez, en sentido horario. Alguna vez lo voy a tener que hacer al revés, o sea, voy por la ruta 3 y vuelvo por la 40. Y entonces, que claro, las veces que he ido a Punta Arenas siempre voy desde la isla de Tierra del Fuego, o sea, como viniendo del sur, en realidad. Por lo cual te podría decir que este es un viaje, digamos, dentro de otro viaje mayor, ¿no? Yo te voy a contar solamente esto, por si te cuento el viaje completo vamos a estar una semana. No, está bien. Así que, digamos que el viaje yo te lo voy a contar a partir del cruce del Estrecho de Magallanes, que para el que nunca lo hizo, digamos que es como una experiencia en sí misma, ¿no? A mí, la verdad que aunque lo he hecho varias veces, todavía me emociona, solo por el hecho de pensar los personajes que anduvieron por acá, ¿no? Obviamente desde Magallanes hace ya casi 500 años, ¿no? 1500, 1520, hasta los más grandes navegantes de la historia, como, no sé, Drake, o Lemer, o Fitzroy, o el mismo Piedrabuena. Vos sabés que Piedrabuena vivía ahí en lo que es la zona de Punta Arenas ahora. Tenía ahí como una factoría de cazaban lobos y ese tipo de actividades. Después, como no le convenía al gobierno chileno, bueno, los mandaron para Argentina, digamos, de alguna manera se lo sacaron de encima. Te diría que Piedrabuena es uno de mis próceres patagónicos favoritos. Si algún día vamos a hacer algún programa de Piedrabuena, yo tendría que seguir un poco su derrotero por la Patagonia y ir siguiendo un poco más su historia. Totalmente. Yo te diría de esta zona que es para mí es como uno de esos puntos míticos del planeta, en el que todo aquel que se dice por lo menos viajero debería vivir alguna vez, ¿no? Y si no es un viajero, por lo menos como turista. A mí me gusta mucho y me tienta a volver lo más seguido que pueda. Y déjame decirte algo que quizás mucha gente no sepa, y esto es algo que pasa en no muchos países del mundo, que es que vos para ir desde Argentina a Tierra del Fuego tenés que pasar por Chile, digamos, o sea, uno se le corta el país y tiene que pasar a otro país para entrar a Tierra del Fuego, la parte argentina de la Tierra del Fuego, ¿no? La Tierra del Fuego está dividida en dos países, Exactamente. obviamente. Nosotros tenemos la idea de que la Tierra del Fuego es nuestra, por el mapa, pues dibujamos solo la parte nuestra, la Tierra del Fuego es bastante más amplia. Así que uno tiene que pasar obligatoriamente por Chile, aunque obviamente porque en Chile está la angostura más pequeña de lo que es el Estrecho de Magallanes, y es conveniente pasar por ahí, ¿no? Argentina tuvo amagues de hacer
un paso así en transbordador en lo que es la parte de la Punta Dungeons, abajo del Cabo Vírgenes, pero no se ha llevado a cabo nunca porque es muchísimo más largo el trayecto, es mucho más peligroso el mar, está ya da justo sobre el Atlántico, la entrada del estrecho, así que, bueno, incluso hay una ley que digamos, que trata de que esto se lleve a cabo, pero no se puede. Así que uno tiene que sí o sí ir por el cruce por Chile. El cruce de los dos lados es tierra chilena, digamos. Yo te voy a contar ahora digamos, cruzando desde el sur para el norte, o sea, como volviendo desde lo que sería Río Grande hacia Punta Arenas. Claro. No, como te decía, esa es la parte más angosta del estrecho, ¿no? Unos menos de 5 kilómetros más o menos, así que el viaje en realidad dura poco, ¿no? Uno sale de un paraje que se llama Vía Azul y llega a Punta Delgada, que es donde está el faro Punta Delgada, es un faro muy, muy interesante ya en la zona continental chilena. Si uno llega en auto, obviamente, como iba yo, para el que no conoce cómo es el cruce, el barco, digamos, es como que lo varan en la playa de punta y le bajan la proa, que es como una rampa, y uno sube por la punta por la proa, digamos, del barco, ¿no? Y sube todo tipo de vehículos, desde camiones a bicicletas o a gente a pie. El viaje, como te decía, es cortito porque durará mucho más que 20 minutos si el clima está más o menos normal. Y una cosa que a mí me llamó la atención la primera vez que fui, es que vos dejás el auto y el auto no lo atan, digamos, el auto queda con freno de mano. Y la primera vez que yo crucé por ahí venía con toda esa literatura, ¿viste? De mares embravecidos, y yo pensé que el auto mío iba a ir a parar al agua en cualquier momento. Y bueno, finalmente, como verás en las fotos, me tocaron días tranquilos. Seguramente en otras épocas del año no debe ser tan así, y los coches seguramente los deben atar. Totalmente. Bueno, obviamente a mí me gusta viajar a cubierta. Este barco, si bien tiene lugares tiene un bar y una sala como de estar muy pequeña, porque en definitiva no lleva mucha gente y el viaje es corto, pero bueno, a mí me gusta ir digamos afuera, ¿no? Como sintiendo por lo menos un poco más el lugar. Y bueno, y también es el lindo el cruce porque uno en general, o casi siempre, por lo menos todas las veces que fui yo, vas acompañado por toninas, que bueno, yo creo que me olvidé de pasarte alguna foto, son ese tipo de delfines, ¿no? Claro. Característicos de ahí de la zona. Pero bueno, siguiendo, digamos, cuando uno llega a la parte continental, como te decía, a pocos baja digamos, del barco directamente a la ruta, ¿no? O sea, sale manejando uno desde el barco mismo y llega a un cruce que es parte del circuito que se llama Aoniken, que es parte de lo que se llama las rutas del fin del mundo, que ahí hay como un par de circuitos medios turísticos que se denominan de esa manera, es como una ruta temática, digamos, ¿no? Que recorre obviamente los principales atractivos ahí de la región en diferentes circuitos. Incluso se ha hecho un poco más famosa ahora en un sentido medio romántico, digamos, porque como que se ha puesto de moda en Chile que las parejas que se casan hacen un viaje ahí de luna de miel a la ruta al fin del mundo, o en algún aniversario o alguna cosa así. Claro. Un poco de marketing que nunca viene mal. Y de acá lo primero que se ve, digamos, cuando uno ya agarra esa ruta del fin del mundo en dirección de este a oeste, para que que se ubiquen los que están escuchando, digamos, es San Gregorio, que a mí me está apareciendo ahora en pantalla, no sé si yo estoy un poquito más atrasado, aunque unos cientos de metros antes hay una foto que yo te pasé de un campo minado aún. Sí, totalmente. Que bueno, seguramente de algunos de los conflictos que han tenido los chilenos con Argentina, y aún ese campo sigue de esa manera. Este San Gregorio es un lugar de mucha historia de la Patagonia, digamos, un lugar emblemático, fundado por José Menéndez, es
un inmigrante asturiano. Nosotros hemos hablado bastante de él en otros programas que hicimos con vos, digamos. Así es. De el rey de la Patagonia. Exactamente. Seguramente el estanciero más poderoso e influyente de toda la historia de la Patagonia, ¿no? Esta estancia, bueno, como siempre dijimos, son, digamos, los descendientes de esta familia, junto con los Brown, son los actuales dueños de la Anónima. Entre otras ¿No? cosas, claro. Y entre otras cosas, sí. Sí. Digamos que tiene unos cuantos negocios más. Incluso está en el gobierno. Esta estancia te diría que es como uno de los principales, como te diría, testimonios aún en pie del modelo de gestión agroindustrial que representaban las estancias en la zona fueguina o en la zona más austral de Argentina, ¿no? O sea, acá se producía obviamente lana, carne, cuero, ese tipo de digamos, principales recursos económicos de la época. Y por las condiciones geográficas que donde estaban estas estancias, se estableció este modelo que no es muy común en el resto del país, este modelo de asentamiento territorial, digamos, que reunía en el área productiva todos los servicios necesarios para la misma gente que vivía ahí, ¿no? O sea, acá había desde obviamente el galpón de esquila, herrería, bodega, las casas para la gente, la casa para los capataces, el administrador, cocina, proveeduría, no sé, todo tipo de cosas, enfermería, biblioteca. Era como una pequeña ciudad, porque obviamente no había ciudades en la zona, ¿no? Claro. O por lo menos cerca. Incluso llegó a tener su propio muelle, su propio ferrocarril, para sacar todos los que eran productos de la estancia y de los alrededores, ¿no? Una estancia muy parecida a lo que son el estilo de arquitectura de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Una región a una misma, en una zona similar del otro lado del planeta. Incluso, bueno, es una estancia que la ruta le pasa exactamente por el medio, o sea, uno pasa como por asegurar adentro de la estancia. Esto digamos, es una estancia de principios del 1900 o fines del 1800, que, bueno, estuvo, digamos, completamente activa hasta hace unos 40, 50 años atrás, y después con el tema del precio de la lana y eso, como que la estancia decae un poco y hoy se usa solamente todas esas construcciones como para la época de la esquila y nada más. O sea, no se perdió eso que era como una ciudad, como la estancia María Betty que hemos hablado hace poquito atrás, ¿no? Y esta estancia, Diego, está poco antes de llegar a Punta Arenas. Claro, si uno, bueno, como te decía, pasás por adentro de la estancia, incluso se ven unos barcos ahí, que yo creo que te di unas fotos. Sí. Incluso, bueno, los Menéndez tuvieron la primera naviera de ahí de la zona, ¿no? Cuando cambia el tema digamos, los barcos a vela a los barcos a vapor. Y el primer barco, que es el Ambassador, es uno de los que está ahí justamente encallado ahí en la playa. Como decías vos, después, bueno, uno sigue para Punta Arenas, seguramente la ciudad principal de todo lo que es la Patagonia de Chile, ¿no? Por lo menos desde Puerto Montt para abajo. Claro. Esta ciudad, digamos, tiene una historia muy interesante, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, ¿no? Obviamente que esta es una zona habitada hace más de 10.000 años, ¿no? Acá estaban los saónicos, el grupo de tehuelches que vivían más al sur, y que desaparecieron, igual que en el resto de la Tierra del Fuego o del sur de Santa Cruz cuando llegaron los europeos, ¿no? Por, bueno, causa que enfermedades, alcoholismo y pérdida del hábitat por las estancias y ese tipo de temas que hemos hablado capaz también en otros programas. Desde ese momento, o en ese momento, vos sabés que en otras ciudades del sur de Chile, como
bueno, no tan al sur como Viña del Mar. Punta Arenas en un principio era un fuerte, ¿no? Digamos que no tenía mucha más comunicación que por barco, y entonces eran ciudades fortificadas porque estaban rodeadas obviamente de los pueblos aborígenes que no estaban demasiado contentos con esta llegada del hombre blanco, digamos. Claro. Obviamente Punta Arenas, un fuerte que primero se llamó el Fuerte Bulnes, en realidad ubicado un poco más al sur, para el fuerte, ¿no? Obviamente para defender el territorio y sentar un poco de soberanía, que ya empezaban las disputas con Argentina por esa zona que todavía no estaba bien definida para quién iba a quedar. Y esto duró más o menos hasta el 1850 o por ahí, que deciden mudar el Fuerte Bulnes a lo que era Punta Arenas ahora, o a lo que es Punta Arenas ahora, básicamente para aprovechar mejores condiciones de lo que ofrecía el Fuerte Bulnes, que es un lugar un poco más al sur y un poco más con más problemas en cuanto al agua y conseguir leña y eso, que era digamos, fundamental para que subsistan los colonos en esa zona, ¿no? Claro. A Punta Arenas llega mucha gente por la fiebre del oro, que pasó algo parecido a lo que fue Cabo Vírgenes o la zona del sur también de Ushuaia. Acá vinieron gente de toda calaña, de distintos países, sobre todo suizos, europeos, digamos, rusos, croatas, y ese tipo de países. Incluso era, al igual que Ushuaia, una de las similitudes que tiene con Ushuaia, que en principio era una colonia penitenciaria, digamos, un penal, ¿no? Bastante, digamos, habrían pensado algo similar a lo que pasó en Argentina con el penal del primero Nila de los Estados, que después se mudó a Ushuaia, ¿no? Acá iban los reincidentes, o sea, los peores de todos, Claro. por decirlo de alguna forma. Castigo, el peor castigo, ir hasta el sur del sur. Imagínate en 1870, 80. Claro. Y bueno, y esta es una zona que tuvo sobre todo mucha importancia también hasta que se inaugura el canal de Panamá. Imagínate que en esa época los barcos para ir del Pacífico al Atlántico o al revés, digamos, tenían que pasar todos por el estrecho. Claro. Así que esta zona era de mucho tráfico, y el crecimiento fue bastante importante, ¿no? Más allá que después con el tiempo, bueno, cuando se abre el canal, eso se detiene un poco, pero bueno, después incluso descubren petróleo, ya más centrado digamos, el siglo XX, así que tiene como otro auge también, gas, carbón, bueno, metales, y ese tipo de cosas que hace que la ciudad tenga como como una nueva ola de inmigrantes. A mí es una ciudad que sinceramente me encanta, tiene muchísimas cosas para ver, y yo te diría que cuando vos llegás a la ciudad, yo te voy a ser sincero, a mí enseguida me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, el tránsito, ¿no? Yo acostumbrado a Bahía Blanca, donde el automovilista es amo y señor de la calle, ahí es totalmente diferente, ¿no? Sí, Acá, claro. en Bahía, cuando vos bajás el pie a la calle, ya te apunta el auto. Acá no, acá el peatón tiene, como corresponde, por supuesto, ¿no?, la prioridad de paso. Por eso, ya que en las primeras 2 o 3 cuadras, yo al doblar en una esquina, ya los primeros gritos no fueron muy alentadores, Claro. digamos, porque me dijeron las cuantas barbaridades, pero aprendí rápido, digamos. No, uno de ese tipo de cosas aprende muy rápido. También te llama mucho la atención la limpieza de la ciudad, por lo menos la parte más céntrica, que es la que yo más recorrí. Ajá. O otra cosa que te llama la atención son esos carteles que dicen vía de evacuación de tsunami. Imagínate, no es un cartel muy agradable de presenciar, pero bueno, de unos años a esta parte
en Chile, digamos, tienen un cierto temor a que eso les pueda suceder. Y una cosa que no es tan agradable por ahí es la maraña de cables de luz que hay en todas las calles. Yo creo que te di una foto ahí, Sí. estos palos de luz que tienen miles de cables que yo no creo que ningún operario pueda descubrir qué es lo que pasa en esos cables, ¿A ni mucho dónde? menos. Claro. Sí, 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 Esa es sí. una cosa increíble. Pero bueno, es llamativo porque la ciudad es ordenada, es limpia y eso como que rompe un poco esa, digamos, ese orden, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos una serie de fotos, Diego, que tienen que ver con edificios, el Palacio Sarah Brown, en lo que es ya el bloque 3 de fotografías. Bueno, vos como arquitecto veo que también te interesa mucho lo que es la edificación de cada lugar. Sí, déjame, ahora te voy a hablar de esos palacios, déjame decirte que yo, digamos, como hago siempre, apenas llego, yo me voy al centro de la ciudad, ¿no? Al punto medio, por decirlo de alguna manera, en lo que en las ciudades de origen español, digamos, diseñadas a partir de los planos que imponían las leyes de India, tenían la plaza central, en este caso la plaza de armas, que es el punto principal, ¿no? Y a mí esta plaza me llamó la atención como pocas del mundo. Es una plaza que me encanta, se nota como que la gente la vive en plenitud, esa plaza, que está llena de actividades y de gente y de turistas. Eh, Notarás que en alguna de las fotos que te di hubo algunas personas que hacían unas actividades poniendo unos pizarrones y la gente escribía mensajes y después hacían exposiciones, gente que cantaba, gente que hacía espectáculos, tiene una feria, obviamente hay un kiosco importante que era la oficina de turismo, no sé, tiene unos monumentos buenísimos, digamos, que es por ejemplo el del centro de la plaza, ¿no? Que es un monumento dedicado a Magallanes y a toda la epopeya, digamos, de Magallanes. Y ese monumento tiene algo particular, que es tiene 4 caras el monumento y en una de las caras hay un aborigen que se dice que si uno le besa el pie le va a traer suerte y uno va a volver a la ciudad. Obviamente que lo hice y por suerte volví. Y te digo que debe ser así, porque ahora que yo hago memoria, y como te conté el programa anterior, poquitos días después de esto yo conocí a Juan Cajarville, que fue el que me hizo manejar o lograr subir a la trochita, a la Exacto. locomotora, y esto fue pocos días después de besarle el pie al indio, así que evidentemente suerte traía. Claro, la verdad que sí. No lo vamos a discutir. No, por supuesto. Bueno, como vos me decías, sí, enfrente a la plaza, digamos, los alrededores, tiene esos palacios impresionantes, ¿no? Seguramente el más importante es el Palacio Sarah Brown, que es el que está en una de las esquinas de la misma plaza esta, ¿no? Bueno, por mi condición de arquitecto, como decías vos, a mí me gusta, me llama la atención, sobre todo esto porque es un edificio realmente llamativo, ¿no? Un neoclásico y muy importante y muy bien conservado, sobre todo. Tuve mala suerte de que las 2 veces que fui estaba cerrado, pero bueno, y otra cosa que me llamó la atención es que este palacio, que era, digamos, la casa de Sarah Brown, una de las principales empresarias o comerciantes de la ciudad, estuvieran en la esquina de la plaza, ¿no? En general la gente de la alta sociedad no vivía enfrente a la plaza del pueblo, en ninguna ciudad del mundo, pero bueno, en este caso sí. Después hay otro palacio, que es el de José Menéndez, el otro gran empresario del lugar, ¿no? Que después, bueno, unieron esas 2 familias, ¿no? Los Brown con los Menéndez. Los Brown se vinieron a Argentina y este palacio de José Menéndez, digamos, lo donan al Estado chileno. Y
y es importante de recorrerlo, digamos, obviamente está intacto, adentro está como que hubiesen estado viviendo ayer, y uno, digamos, a mí una cosa que no sé si me duele o me molesta, o no sé, pero uno no puede creer que esta gente viviera de esa manera en épocas en las cuales aún los llamanas o los abóniques vivían en choza de cuero, ¿no? Ujú. Es como una cosa casi obscena, digamos, una diferencia, si bien hoy esas diferencias existen, es como que ahí estaba como mucho más exacerbada, no sé, mucho más notoria. Hoy a la distancia obviamente que está bueno verlo, por una forma de entrar a la historia del lugar, ¿no? Y hay una cosa que ahí te va a causar gracia, pero cuando vos entras ahí te hacen poner como una funda en los zapatos, como una funda así como de felpa, para no pisar el suelo. Qué sé yo, eso, viste, me jodió un poco. La verdad es como que no me pisen viste, cómo entrar con los patines a la casa de tu abuela, ¿te acordás? ¿No? Cuando entrábamos con patines a la casa de nuestras abuelas. Totalmente. Bueno, y ahí funciona un museo regional que obviamente tiene todo tipo de objetos de la época. Claro. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el cuarto bloque porque estamos apuradísimos de tiempo, Diego. En el cuarto bloque de fotos que habíamos previsto, teníamos otros recorridos también por Punta Arenas, ¿verdad? Sí, yo, como te decía, esta ciudad tiene muchas cosas muy interesantes. Es obvio que también visité la zona franca, ¿no? Incluso compré alguna cosa, Claro. pero a mí como viajero, digamos, que le gusta la historia, y me gusta la historia sobre todo la más antigua, así que me fui unos kilómetros más al sur de Punta Arenas, a dos lugares donde estuvieron los primeros asentamientos que yo te contaba en un principio, ¿no? Ahí se fundó, en alguna de las fotos vas a ver, lo que se llamó la ciudad del rey Don Felipe. Claro. Esto yo creo que fue en 1580, 80 y pico, no recuerdo bien ahora, pero incluso se conservan algunos restos todavía, imagínate 500 años, de lo que era la iglesia y parte de alguna cosa del cementerio. Digamos que esto está a la buena de Dios, porque no lo cuida nadie eso, pero así que de a poco medio como que va desapareciendo. Esa digamos, fue un intento de población en esa época de los españoles, junto con la otra de la que yo te conté en algún otro programa, que era la ciudad del nombre de Jesús, en el Cabo Vírgenes, Claro. ¿no? Dos intentos de población que en realidad fueron un gran fracaso, porque no sé si eran unas 400 personas y creo que sobrevivió una sola. Que bueno, lo pudieron rescatar ya al borde de la muerte. De hecho, eso se rebautizó como Puerto Hambre. Imagínate como Claro. que el nombre le cae como anillo al dedo, ¿no? Incluso hay un monumento a don Pedro de Gamboa, que es el fundador de estas dos ciudades, en lo que es la Rambla de Punta Arenas, que creo que ya te deben estar por llegar alguna de las fotos que te mandé. Y después, bueno, fui un poco más al sur aún, que es el lugar, el primer lugar de la zona, que es el Fuerte Bulnes, o digamos el origen de Punta Arenas realmente, al que tampoco pude entrar, pero lo pude ver por afuera por lo menos, sacarle fotos a lo que es la entrada y los laterales, haciendo un zoom muy importante, entonces la foto por eso no la vas a ver de gran calidad. Como yo siempre te digo, por más que las fotos sean un poco más mejores o peores, yo siempre trato de darte fotos mías, no me gusta robar fotos de internet, digamos, que seguramente serían mucho mejores que las mías, que no soy fotógrafo ni mucho menos. Inclusive ahí en el recorrido de fotos vamos a ver también la que vos comentabas, que está sobre el cartel de la evacuación por tsunami, donde estás vos, y claro, ahí la estamos compartiendo, y después sí, ya ingresamos en lo que es la Rambla
y la parte de, bueno, donde hay un monumento con un barco, esto tiene que ver con el Fuerte Bulnes. Lo del ¿Eh? monumento es la Rambla, en realidad. A mí Ah, es me la llegan Rambla. distintas. Es la Rambla de Punta Arenas, es donde está el monumento de Gamboa, digamos. Ah, claro, Pedro Sarmiento de Gamboa. Eso es directamente la Rambla en Punta Arenas. Claro. El fuerte está como unos 60 kilómetros, creo, más al sur. Incluso te diría que eso es casi el último lugar de la parte continental del continente americano. Eh, que, digamos, el último punto de América continental está a unos 30 kilómetros del Fuerte Bulnes, pero es un lugar que se llama Cabo Froward, que yo no pude llegar nunca porque hay que ir caminando, digamos, y mi estado no está para caminar 30 kilómetros y de vuelta, y no llega al camino, así que... Pero bueno, de alguna manera, en algún momento me la voy a tener que rebuscar para llegar, digamos. Esos lugares como sentirte en el último metro del continente, ser la última persona parada en el continente es una sensación bastante Claro. particular, digamos. Eh, ¿Y qué bueno, después características tiene el cementerio, Diego? de Punta Arenas, ¿vos? Sí, Bueno, sí, al cementerio de Punta Arenas yo tenía noticias o había leído sobre el cementerio, eh, pero a mí me alentó a ir ahí porque yo cuando volvía del Fuerte Bulnes me encuentro con un cementerio mucho más antiguo que está sobre la playa. Es un típico cementerio patagónico, eso de cruces blancas, ¿no? Cercado con alambre, frente al mar y lleno de pájaros y bandadas, viste, que como una postal. ajá. Así que dije, bueno, ahora voy a ir al de Punta Arenas, que sin dudas es uno de los más lindos que he visto en mi vida. De hecho, yo he leído últimamente que es uno de los 10 más lindos del mundo, lo cual no es poco, porque los cementerios en general, más allá de lo que representan, son lugares muy interesantes para recorrer, sobre todo la parte arquitectónica y la historia que te muestran de los lugares, ¿no? Claro. Eh, y este es un cementerio que está dividido como en parcelas grandes, rodeadas de esa variedad de ciprés, que es muy interesante, son como unos árboles todos cortados de una manera o podados de una manera, redondeadas, que dan una imagen no sé, media surrealista, ¿viste? Es bastante Sí, sí. particular. Sí, sí. Digamos que el ciprés es como el árbol típico de Punta Arenas y de toda esa zona. Por supuesto que ahí adentro están los mausoleos y las tumbas de las grandes personalidades de todos ellos, entre ellos de esta señora Sarah Brown, por supuesto, que es la que donó el pórtico de entrada, y obviamente que también tienen un montón de historias y mitos. Hay un mito del indio desconocido, con una historia muy particular, y sería un poco más larga. La verdad que si nos pusiéramos a hablar de este cementerio, tendríamos también para un programa entero. Bueno, todo esto que yo te estoy mostrando en estas fotos en realidad duró varios días. Claro. Por ahí las fotos no terminan de demostrar lo increíble de este lugar y la atmósfera que yo creo que en cierta forma es diferente a Ushuaia, si bien tienen orígenes, como te decía antes, bastante similares, ¿no? Pero es un lugar que igual yo recomiendo a todo el mundo ir para allá. Absolutamente, Diego. Bueno, ya en el final del viaje, lo que yo también quería decir es que para volver de Argentina hacia Argentina, es decir, de la isla de Tierra del Fuego, Argentina, para volver, en este caso, hacia Río Turbio, por ejemplo, o a la provincia de Santa Cruz por ese lado, hay que pasar por Chile y se pasa por Punta Arenas, ¿verdad? Sí, en realidad bastante más al norte de Punta Arenas, se pasa por Puerto Natales en realidad un lugar que se llama Dorotea, el Paso Dorotea, que Exacto, son como 250 kilómetros al norte de de Punta Punta Arenas. Arenas. Y Puerto Natales, digamos, lo más importante que tiene es que es la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, ¿no? Exactamente. Famosísimo parque que se dice que es el más lindo de todo el continente americano. Yo no lo conozco bien, he recorrido una parte pequeña del parque, es un parque gigante y
y hay que ir con mucho tiempo, digamos. Pero bueno, como el programa se está acabando y lo de Puerto Natales y alrededores te lo voy a dejar para otro programa, digamos. Dale. Solo, digamos, me restaría decirte que, como te decía, ese Paso Dorotea te lleva a Río Turbio, y bueno, ahí me comí una exhaustiva revisada de parte de la aduana argentina, que no podían creer que yo no había comprado nada en Punta Arenas, Claro. aunque algo había comprado, pero bueno, no me lo pudieron encontrar. Ya te lo habías comido. Bueno, no era para comer precisamente, pero porque, viste que cuando uno pasa por ahí, si hace un pequeño chiste ya no cae nada bien, así que recomiendo no hacerse mucho el piola con los oficiales No. de aduana. Totalmente. Pero bueno, estuvieron revisándome bastante y no pudieron encontrar nada. Que no llevaba casi nada tampoco. Y la última foto que creo que yo te pasé ahí son los carteles ruteros ya de Argentina, ¿no? La entrada de Bienvenida Argentina, que a mí la verdad me gusta mucho ver, después de haber pasado muchos días fuera del país, te dan esa alegría como, viste, de volver a casa, ¿no? Claro. Que es No encuentro esa una sensación. foto entre las que nos mandaste. La dejamos para el programa que viene. Sí, no te preocupes. Ya, ¿Eh? esa zona es tan grande y tan rica que, digamos, el programa te lo tuve que cortar en la mitad porque íbamos a estar 2 horas más hablando. Totalmente. Diego, se nos terminó ya el tiempo, estamos repasados. Te agradezco muchísimo que hayamos podido compartir este nuevo viaje a través de Fotos con Historia, con tu tremenda generosidad de aportarnos las imágenes y el relato desde Bahía Blanca. Bueno, yo como siempre te repito, te agradezco a vos el espacio y la posibilidad de hacer esto que para mí es un placer, y déjame decirte que espero poder convencer a Rubén Russo, que me acompaña a la parte del sur de Chile, que nunca fue y no sé por qué, pero no me quiere acompañar.